Hola, buenos días. Bueno, entonces hoy iniciamos tema nuevo. Vamos a estudiar el conjunto de los números complejos. En cursos anteriores, ustedes estudiaron desde mate general, ¿verdad? Vienen estudiando el conjunto de los números reales y sus respectivos subconjuntos. Estudiamos el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, sus propiedades, etcétera. Todo lo que se estudia o hasta el momento fue en el conjunto de los números reales. Estos conjuntos dan respuesta a muchas interrogantes matemáticas, ¿verdad? Que se presentan en el momento, o sea, nos permiten resolver innumerables, eh, o no, más bien no numerables, problemas. Ahora bien, hay problemas que hasta el momento no es posible resolverlos en el conjunto de los números reales. O sea, no es posible resolverlos con el conjunto de los números reales. Entonces, por ejemplo, resolver esa ecuación. Todos saben que el discriminante es negativo, ¿verdad? Y que por ser negativo, esa ecuación no tiene solución, pero no tiene solución en el conjunto de los números reales. Ahora bien, vamos a pasar a estudiar un conjunto que podemos verlo como una extensión del conjunto de los números reales, que le vamos a llamar el conjunto de los números complejos. Entonces, en este curso vamos a poder darle respuesta a este problema, ¿verdad? Vamos a poder resolver esa ecuación. Ese conjunto, como les digo, lo vamos a llamar el conjunto de los números complejos y va a estar formado por el conjunto de los números reales más otros números que podemos decir no reales, a los que vamos a llamar números imaginarios. Y la base de este conjunto es el número i. Esa es la base para este conjunto. Entonces vamos a ver esa primera definición para ya luego pasar a definir los números complejos y el conjunto de los números complejos. Si vemos este pedacito de aquí, esta expresión de acá, ¿qué tenemos acá? Voy a hacerlo más grande. ¿Qué tenemos acá? Raíz cuadrado de menos 1, raíz cuadrado de negativo 1. Lo que hasta el momento en el conjunto de los números reales no tenía sentido, ¿verdad? No es posible hablar de raíces cuadradas, en general de raíces con índice par, de números negativos. Siempre habíamos dicho que los números los números negativos no tienen raíz cuadrada, ¿verdad? Pero resulta que vamos a definir en este conjunto, en este nuevo conjunto, ¿verdad? Vamos a definir y esta expresión va a existir. Vamos a definir i, el número i, como raíz cuadrada de negativo 1. Si yo defino i como raíz cuadrada de negativo 1, elevo ambos lados al cuadrado y voy a obtener i a la 2 igual a menos 1. Otra expresión, otra igualdad que en el conjunto de los números reales no tiene sentido. Todos sabemos que en el conjunto de los números reales, cualquier número elevado a una potencia par es siempre positivo. Pero vamos a tener que abrir nuestra mente y pensar que ya no estamos trabajando en el conjunto de los números reales, estamos trabajando en el conjunto de los números complejos. Y en el conjunto de los números complejos, esta expresión sí está definida. Entonces, si yo defino i como raíz cuadrada de menos 1, i a la 2 será menos 1. Entonces ya expresiones como las siguientes, raíz cuadrada de menos 8, raíz cuarta de menos 16, que no son números reales, no están definidas en el conjunto de los números reales, ahora sí están definidas y las vamos a poder calcular, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular raíz cuadrada de menos 8,
lo que voy a hacer es separarlo como raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de 8. Perdón. Raíz cuadrada de 8 lo puedo simplificar como 2 raíz de 2 y raíz cuadrada de menos 1 es i. Entonces, raíz cuadrada de menos 8 es 2 raíz cuadrada de 2 por i. Y como lo vimos en la definición anterior, es raíz cuadrada de menos 1. Entonces, este raíz cuadrada de menos 1 lo sustituyo por i. Si quiero raíz cuarta de 16, de menos 16, entonces igual. Raíz cuarta de menos 1. Ahí vamos a tener cuidado, ¿verdad? Porque, bueno, raíz cuadrada de menos 1 es lo que se define por i. Pero bueno, usando alguna de las propiedades, ¿verdad? Ese raíz cuarta de 2 a la 4 se simplifica. Por el momento, vamos a dejarlo así. Por el momento. Pero, ¿por qué razón? Porque ya esto tiene sentido en el conjunto de los números complejos. Entonces, es lo que quiero resaltar en esta parte. Expresiones como raíz cuadrada de menos 8, como raíz cuadrada de menos 1, como raíz cuarta de menos 16, como raíz cuarta de menos 1, todas esas expresiones tienen sentido en el conjunto de los números reales. Entonces, sí, aunque ya habíamos estudiado que raíz de menos 8 no es un número real, o que raíz cuarta de menos 16 no es un número real, en este conjunto, que es una extensión del conjunto de los números reales, estas expresiones, o sí, están definidas estas expresiones. ¿Alguna pregunta? Profe, Ujú. ¿este es solo como un ejemplo o siempre tiene que ver como con la raíz de un número negativo? No, es solo un ejemplo. Ah, ok, O ok. sea, y sí, y siempre tiene, y se define como raíz cuadrada de menos 1, Ujú. ¿verdad? Y se define como raíz cuadrada de menos 1. O sea, y siempre está relacionado con raíz cuadrada de menos 1. Se define de esa forma y es la base para el conjunto de los números, complejos. Ok, ok. Y profe, entonces podríamos decir que los números complejos cumple lo que no se cumplía con los reales, ¿o no Per- siempre? Permite resolver muchos de los problemas que no se resuelven en el conjunto de los números reales. En el conjunto de los números reales decíamos, bueno, no tiene solución en R. Ah, ok, ok. O vamos a ver ahorita, vamos a pasar a estudiar solución de ecuaciones, factorización. A veces llegábamos a una expresión y decíamos, ah, no, esta expresión ya no es factorizable en R. Ok, gracias. Que a veces uno hace, en realidad uno como profesor a veces comete el error, ¿verdad? Y cuando está en mate general, cuando está en cálculo diferencial, uno no hace no pasa insistiendo, bueno, no tiene solución en R, no es factorizable en R. Uno lo menciona a veces, pero comúnmente uno dice, no, no tiene solución o no es factorizable. En realidad uno ahí está cometiendo un error porque debes hacer énfasis en que no tiene solución y no es factorizable en R. Porque ya vamos a pasar a estudiar el teorema fundamental del álgebra y un corolario correspondiente que me dice que un polinomio de grado n puede ser factorizable en n factores lineales. Entonces, siempre vamos a poder factorizar. Si tengo un polinomio de grado 3, voy a poder escribirlo como el producto de 3 factores lineales, siempre. En R no, en R podría ser que tuviéramos un factor lineal y un polinomio de grado 2 irreducible. Bueno, era irreducible en R o no factorizable en R. Pero ya vamos a ver que igual que con esta ecuación, vamos a poder resolver esta ecuación. Vamos a pasar a factorizar
polinomios que en R decíamos que eran irreducibles o decíamos que eran no factorizables. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿qué es un número complejo? Un número complejo va a ser una expresión de la forma z igual a A más B, donde A y B son números reales y es raíz cuadrada de menos 1. Al número real A, vean que A y B son números reales, entonces A, el que no es el coeficiente de la I, le vamos a llamar la parte real de ese número imaginario. Y B, la parte imaginaria. Vean que la parte imaginaria es B, el coeficiente, no es BI, no, la parte imaginaria es B, el coeficiente de la I. Entonces, siempre en número complejo en forma rectangular, porque esta es la forma rectangular, es la definición 3 que tienen acá. Vamos a ver luego la forma polar, hay diferentes formas de expresar un número complejo, pero iniciamos y la clase de hoy vamos a trabajar solo con la forma rectangular. Entonces, en la forma rectangular siempre vamos a identificar parte real, parte imaginaria. Y tanto la parte real como la parte imaginaria son números reales. A y B son números reales y A es la parte real y B es la parte imaginaria. Entonces, el conjunto de los números complejos son expresiones o son todos aquellos números tales que presentan la forma A más B, donde A y B son números reales. Entonces, ese es el conjunto de los números complejos. Veamos en este... Disculpe que la interrumpa. No se preocupe. Aunque sea B la magnitud, por así decirlo, igualmente tengo que escribir BI siempre. Sí, en la forma rectangular siempre se escribe la A más BI. La forma rectangular tiene una notación alternativa. Escribirla como un par ordenado. Lo que pasa es que comúnmente esta notación no se usa. ¿Por qué razón? Porque para operar con números complejos, o sea, para sumar, multiplicar, es mejor trabajar con la parte o con la forma rectangular. Entonces, tiene una forma alternativa. Si usted no quisiera escribir el I, no es que va a escribir A más B, porque A más B va a ser una suma de números reales, sino que lo escribe como par ordenado. Entonces, por ejemplo, este número complejo que está acá, yo podría escribirlo en la forma menos 5 menos 8, ¿verdad? Usando esta notación alternativa para la forma rectangular. Aquí está en la forma A más BI. Aquí está en la forma A, B. Pero siempre en la forma rectangular escribimos el I. ¿Esa era su pregunta, sí? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, vamos a identificar la parte real y la parte imaginaria de cada uno de esos números complejos. Entonces, la parte imaginaria es la más fácil de identificar. Siempre el coeficiente de la I es la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, en este primero, la parte imaginaria es menos 8. Insisto porque ese es un error bien común. Es bien común que ustedes digan parte imaginaria menos 8i. No, la parte imaginaria cuando definimos por definición, esta definición número 2, siempre la parte imaginaria es el coeficiente de la i. Y la constante, por decirlo así, es la parte real. Entonces, en este caso, la parte real sería menos 5. ¿Cuál sería la parte real de ese segundo número complejo que aparece en esa tabla? Bueno, raíz de 3 sobre 5. ¿Cuál es la parte imaginaria? Menos 2 sobre 5. Y esto es bien importante, es un ejercicio súper básico, ¿verdad? Pero es bien importante porque cuando pasemos ahorita a resolver ejercicios un poco más complejos, es siempre importante identificar parte real con parte real, parte imaginaria, cuando trabajemos igualdad entre números complejos. Entonces, siempre es importante identificar correctamente parte real y parte imaginaria.
Ese segundo número complejo, 11i, ¿cuál es la parte real? 0. No se escribe, 0 más 11i. ¿Cuál es la parte imaginaria? 11. Eso es lo que llamamos un número real puro y es la definición número 5 que tienen ahí. Cuando en un número complejo en su forma rectangular la parte real es 0, llamamos un número imaginario puro. Entonces un número imaginario puro siempre va a ser de la forma z igual a bi, como en este caso 11i. Eso es lo que llamamos un número complejo puro o imaginario puro. Veamos ese ejemplo 7. ¿Cuál es la parte real? 7. ¿Cuál es la parte imaginaria? 0. Cualquier número real es un número complejo con parte imaginaria 0. Entonces, podemos decir que el conjunto de los números reales está contenido en el conjunto de los números complejos, como podemos ver en ese último ejemplo. Entonces, tenemos, por eso decía que es una extensión. Entonces, tenemos el conjunto de los números reales y existe un conjunto, ¿verdad? Aquí hablar de mayor es un poco relativo, ¿verdad? Porque los dos son infinitos, pero bueno, tenemos un conjunto, una extensión que contiene a todos los números reales, pero contiene a otros números que no son reales. Entonces, el conjunto de los números reales está contenido en el conjunto de los números complejos. Cualquier número real es un número complejo con parte imaginaria 0. ¿Alguna pregunta? Dos números complejos son iguales si parte real es igual a parte real y parte imaginaria es igual a parte imaginaria. O sea, es la única forma en que dos números complejos son iguales. Ahorita vamos a usar este teorema 1, ahorita lo vamos a usar más adelante en un ejercicio. Por el momento vamos a dejarlo enunciado nada más y ahorita vemos la aplicación de ese teorema. Entonces, veamos este caso. 9x a la 2 más 49. Para todos es conocido que en R ese polinomio es irreducible. O sea, ese polinomio no es factorizable. Suma de cuadrados no es factorizable en R. Pero resulta que ya no estamos en R. Y en los complejos ese polinomio sí es factorizable. Lo puedo factorizar de la siguiente forma, muy similar a como trabajamos en R. Muchos de los resultados se heredan, pero hay que tener cuidado porque no todo. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, si yo quiero factorizarlo, ok, voy a escribirlo de la siguiente forma. Bueno, primero voy a escribirlo como 9x a la 2 menos 49. Voy a escribirlo como una resta para luego factorizarlo como diferencia de cuadrados. ¿Por qué diferencia de cuadrados? Bueno, el primero es 3x a la 2. El segundo, bueno, el segundo es menos 49 a la 2. Menos raíz cuadrada de menos 49 a la 2. Porque ya esta expresión sí existe en el conjunto de los números complejos. Entonces, eso lo podemos factorizar como, ¿verdad? Ya sabiendo la definición de i, ¿verdad? Bueno, voy a escribirlo, voy a hacer un paso más. Bueno, fue lo que hice arriba, ¿verdad? Pero raíz de menos 49 lo escribo como raíz de menos 1 por raíz de 49. De ahí sale este 7i. Entonces, ¿cuál es la factorización de ese polinomio en C? En el conjunto de los números complejos. 3x menos 7i. 3x más 7i. Entonces, esa es la factorización
Entonces, en R, este polinomio no es factorizable. En C, esta es la factorización de ese polinomio. ¿Alguna pregunta? Vamos a resolver esta ecuación. Yo sé que todos ustedes lo pueden hacer en la calculadora y que la calculadora da las soluciones complejas de ese polinomio. Pero bueno, vamos a hacerlo a pie, por decirlo así, usando fórmula general para que vean de dónde salen esas soluciones que da la calculadora, esas soluciones complejas que da la calculadora. Si ustedes sacan el discriminante, calculemos el discriminante. 4 a la 2 menos. En ese caso, el coeficiente de x a la 2 es positivo, ¿verdad? Entonces, 4 por 5 por 1. Entonces, 16 menos 20, porque esto es positivo, ¿verdad? Estos dos son positivos, queda resta. 16 menos 20, menos 4. Discriminante negativo. Si estuviéramos en R, la respuesta es no tiene solución. O solución conjunto vacío. Pero ya no estamos en R. En C sí tiene solución esa ecuación. ¿Por qué en R no tenía solución esa ecuación? Recuerden que según el teorema de la fórmula general, ¿verdad? Las soluciones están dadas por menos b más menos raíz cuadrada discriminante. Como el discriminante da negativo, esa raíz cuadrada se indefine en R. Pero, ¿por qué si tiene solución en C? Bueno, tiene solución en C porque esa raíz cuadrada en C sí está definida. Raíz cuadrada de negativo 4 sí está definida en C. Entonces ya vamos a poder dar una solución, el conjunto de solución, en realidad dos soluciones. Voy a calcular la primera solución. Menos 4 más raíz cuadrada de menos 4 entre 2 por 5. Similar a este cálculo de aquí, ¿verdad? Porque raíz cuadrada menos 49 es 7i. Bueno, raíz cuadrada de menos 4 es 2i. Si yo distribuyo ese 10, que creo que la calculadora lo da de esta forma, 2/5 más i sobre 5. La segunda solución es muy similar, ¿verdad? Solo que en vez de una suma, tengo una resta. Entonces, en C ya podemos dar la solución o el conjunto solución de esa ecuación. En C ya vamos a ver el teorema. Siempre una ecuación de grado n va a tener n soluciones. Entonces, esta ecuación de grado 2 tiene dos soluciones. Recuerden que en R, una ecuación de grado 2 teníamos la posibilidad de 0 solución, una única solución o dos soluciones. Bueno, ahorita vamos a pasar a estudiar lo que es la multiplicidad. Pero en general, de grado 2 siempre vamos a tener dos soluciones. Puede ser que la solución se repita, que es el caso de multiplicidad. Entonces puede ser que un 0 tenga multiplicidad 2, pero ya vamos a ver eso. Entonces, probablemente creo que la calculadora da estas expresiones, no da estas, creo que da estas, no estoy segura, pero creo. Hacen ese proceso de separar. Entonces, este es el conjunto solución en C de esta ecuación. Una ecuación que en R, ¿verdad? En R, el conjunto solución hubiera sido, o la respuesta es conjunto solución básico. Preguntas.
encontrar los valores de A y B en R, sí se sabe que vamos a utilizar este teorema que les decía aquí arriba, que por el momento lo íbamos a dejar enunciado. Vamos a estudiar este teorema número 3. Yo tengo la igualdad entre dos números complejos. Este es un número complejo, llamémosle X a ese número complejo. Este es otro número complejo, llamémosle Y a ese número complejo. Me piden determinar A y B de forma tal que X sea igual a Y. O sea, ¿cuál es el valor de A o los valores de A y B para que X sea igual a Y? O sea, para que todo este número complejo sea igual a este número complejo. ¿Qué me dice el teorema 1? Creo que es el 1. Dos números complejos son iguales. X es igual a Y si la parte real de X es igual a la parte real de Y, pero además la parte imaginaria de X igual a la parte imaginaria de Y. Se debe satisfacer estas dos condiciones para afirmar igualdad entre esos dos números complejos. Bueno, entonces de la primera, parte real de X igual a parte real de Y. Por eso les decía que es importante identificar siempre parte real y parte imaginaria. ¿Cuál es la parte real de X? Observemos X. Yo llamé X a este número complejo. La parte real es B más 3. ¿Cuál es la parte real de este número? La parte real es 4B. Tal vez, no sé, en un principio les sea más fácil identificar la parte imaginaria, pero ya después van a ver que las dos son muy fáciles de identificar. La parte imaginaria es el coeficiente de la Y. La constante, ¿verdad? Lo que no tiene Y, en este caso B más 3, en este caso 4B, es la parte real. Entonces tenemos la parte real, de ahí podemos despejar el valor de B. B vale 1. La segunda condición, parte imaginaria igual a parte imaginaria. La parte imaginaria de X es 5 menos A. La parte imaginaria de Y es B menos 3A. Ya sé que B vale 1. Entonces lo sustituyo por 1 y resuelvo para A. Voy a dejar, voy a agrupar A al lado izquierdo y las constantes al lado derecho. Entonces queda menos A más 3A, 1 menos 5. 2A igual a menos 4. A igual a negativo 2. Entonces, respuesta al ejercicio, para que esos dos números complejos, la B tiene que valer 1, sean iguales, la B tiene que valer 1 y la A negativo 2. Pudo haber sido, no fue el caso, que me quedara un sistema de ecuaciones, que de aquí fue porque pude despejar B, pero pudo haberme quedado, no sé, A más B igual a 1, y por acá otra ecuación, esta ecuación, y monto un sistema de ecuaciones 2 por 2 y resuelvo ese sistema. Esto es igualdad entre números complejos, que lo vamos a utilizar bastante. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿la calculadora podría resolver algo así? No sé, la verdad. Seguro no. Probablemente no. No sé, la verdad. Habría que ver. Las ecuaciones de grado 2 sí, él ya da soluciones complejas, pero esto no sé, la verdad. Les decía que vamos a estudiar, bueno, estamos estudiando forma rectangular, vamos a estudiar forma polar.
Vamos a estudiar operaciones, igual que se estudia en el conjunto de los números reales. Vamos a estudiar suma, resta, multiplicación, potencias, raíces, logaritmos. Algunas operaciones son más fácil trabajarlas en una u otra forma, ya sea en forma polar, forma rectangular. Entonces, por el momento vamos a estudiar pocas operaciones. Vamos a estudiar suma, resta, multiplicación, división, potencias de i. Luego, cuando ya veamos la forma polar, vamos a estudiar otras operaciones, porque son más fáciles trabajarlas en forma polar que en forma rectangular. Trabajar números en forma rectangular, sea suma, multiplicación, es muy similar a trabajar binomios en álgebra, en expresiones algebraicas. ¿Qué decíamos en binomios? Sumos semejantes, ¿verdad? Sumo x con x cuadrado con x cuadrado, ax con ax, sumos semejantes. O restos semejantes. Es muy similar en suma y resta. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Por eso es importante identificar bien parte real y parte imaginaria de cada número complejo. Aquí me están dando la resta de dos números complejos. Entonces vamos a restar, en este caso, parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Eso es lo que está anunciado acá. Sumo parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, o resto, si fuera el caso de la resta. Entonces, cuando ya vayan agarrando práctica, lo van a hacer mental, pero por el momento lo voy a escribir. Entonces, resto parte real con parte real y resto parte imaginaria con parte imaginaria. Y alguien podría decir, bueno, pero si es resta, ¿por qué escribo aquí una suma? Bueno, ahí escribí en rosado dónde está la resta, ¿verdad? Resto parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. En ese caso, obtenemos, voy a escribirlo y luego parte real 0, o sea que el resultado va a ser un imaginario puro. En ese caso, 3 menos raíz de 7 no lo puedo escribir, entonces lo dejo expresado. 3 menos raíz de 7, saco un i a factor común, por decirlo así, ¿verdad? Es un número imaginario puro, o sea, el resultado de esa resta es el número complejo 3 menos raíz de 7i. Si fuera suma, bueno, sumo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Preguntas. Multiplicación, bueno, multiplicación igual que multiplicamos binomios en expresiones algebraicas. Si yo quiero multiplicar, empecé con un número un ejemplo muy, voy a hacer un ejemplo por acá más sencillo y luego paso a hacer esto. No es que sea complicado, pero este lleva un poquito más de trabajo, entonces vamos a empezar con un ejemplo. Si A es ese número complejo, B es otro número complejo, calcule A por B. Entonces, A por B sería 5 más 3i por menos 2 menos i. Y les decía que es similar a multiplicar binomios. ¿Qué hacíamos para multiplicar binomios? Distributividad. Es exactamente lo mismo aquí. Voy a hacer 5 por menos 2, 5 por menos i. Luego 3i por menos 2, 3i por menos i. Entonces 5 por menos 2, negativo 10. 5 por menos i, menos 5i. 3i por menos 2, menos 6i. Y 3i por menos i, menos 3i cuadrado.
Entonces apliqué distributividad y ley de signos, ¿verdad? 5 por menos 2, negativo 10. 5 por menos i, menos 5i. 3i por negativo 2, negativo 6i. Y 3i por menos i, menos 3i cuadrado. Y acá vamos a recordar, recuerden que i se definió como menos raíz cuadrada de menos 1. Y i cuadrado, entonces, es menos 1. Entonces, este i cuadrado lo voy a cambiar por menos 1. Y luego sumo semejantes, por decirlo así. No es que sume semejantes, sino que voy a sumar parte real con parte real y parte imaginaria con, con parte imaginaria. Entonces, A por B, o sea, la multiplicación de esos dos números complejos sería menos 7 menos 11. Entonces, se aplica distributividad, pero además usamos el hecho de que i cuadrado es negativo 1. Entonces, al cambiar este i cuadrado por negativo 1, me queda menos 1 por menos 3, por eso quedó 3 positivo. Luego sumo parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Eso es multiplicación. Preguntas. Bueno, veamos este donde ya se combinan operaciones. Una potencia, z cuadrado, un producto y una resta. Ah, bueno, y constante por número complejo. Estoy ahí ya combinando operaciones. Entonces, z es dado y w es dado. Voy a calcular por aquí arriba 3 menos i al cuadrado. Vimos acá en este ejemplo, y se los mencioné, que multiplicar números complejos en forma rectangular es como multiplicar binomios. Entonces vamos a ver que si yo quiero multiplicar 3 menos i por al cuadrado es lo mismo que multiplicar 3 menos i por 3 menos i. Y va a ser lo mismo, ya vamos a ver, que desarrollar esta forma, ver eso como una fórmula notable y desarrollarla como tal. Veámoslo haciéndolo paso por paso. 3 por 3, 9, menos 3i, menos 3i, más i cuadrado. 9 menos 6i, menos 1. Es decir, 8 menos 6i. Lo puedo calcular así, ¿verdad? Paso por paso. Pero también lo puedo calcular viéndolo como una forma notable. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y llego exactamente al mismo resultado. 9 menos 6i menos 1. 8 menos 6. Aquí lo hice paso por paso para que vieran que llegamos al mismo resultado si lo vemos como una fórmula notable. Entonces sustituyo esa expresión. Ahora aplico distributividad en ambos casos. Aquí constante por complejo, o sea, real por complejo, y aquí complejo por complejo. Los mismos cuidados que hay que tener cuando estamos sumando, restando, multiplicando números reales, los vamos a tener que tener en números complejos. Mucho cuidado con este menos de aquí. Entonces, 3 por 8, menos 3, perdón, sí, menos 3 por 6, menos, abro paréntesis, el mismo cuidado que en R, 4i, ahí
sea, estoy manteniendo este menos. Puedo hacerlo de una vez si quieren, ¿verdad? Es como trabajar en R. Entonces puedo distribuir el menos de una vez, si quieren, para no hacer un paso de más. Distribuyo ese menos de una vez. Entonces, menos 2i por 2, menos 4i, más 6i cuadrado. Puedo ir sumando semejantes de una vez. 24, ese menos 18 menos 4. Y cambio este i cuadrado por negativo 1. Y otra vez sumo semejantes, ¿verdad? Entonces, no es que sumo semejantes, ahí estoy haciendo un abuso, porque no son semejantes, es que estoy sumando, en este caso sumé parte imaginaria con parte imaginaria. Y ahora voy a sumar parte real con parte real, en este caso restar. Entonces vean que se pueden combinar operaciones. Ya combinamos por acá una potencia, resta, multiplicación. Entonces vamos combinando operaciones. Siempre tomando en cuenta cómo se realiza cada operación. Si es multiplicación, distributividad. Si es suma o resta, sumo parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Preguntas. Y siempre tomando en cuenta, si este menos está acá, bueno, este menos afecta a todo lo que sigue. Entonces, ese menos también lo tengo que distribuir. Y recordar siempre i cuadrado menos 1. Profe, vieras que yo tengo una pregunta, pero es relacionada con raíz cuarta de menos 1. Ajá. ¿Qué es eso? Digamos, ¿cómo lo paso a términos de i? Ahorita vamos a ver, lo dejé por ahí escrito, este de acá. Ahorita lo vamos a ver, porque, bueno, eso va a ser 2i. Bueno, ¿por qué 2i? Porque si yo desarrollo 2i, recuerden que, vamos a recordar números, propiedades. Yo digo que la raíz enésima de a es b. ¿Por qué? Porque b a la n es igual a, ¿verdad? Esa es la definición de raíz enésima. Entonces yo digo que la raíz cuarta de 16 positivo es 2. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es 16. Bueno, esto va a ser 2i. ¿Por qué? Porque si usted eleva 2i a la 4, en realidad no va a ser 2i. Es que no lo quiero, bueno, es que no lo quiero hacer porque no hemos visto potencias de números de i. Ahorita que veamos potencias de i, me devuelvo a este ejercicio. Porque, ¿qué pasa si yo tengo i a la 4? ¿O qué pasa si yo tengo i a la 3, i a la... Entonces, ahorita me devuelvo a este ejercicio para resolverlo y decir cuánto es exactamente. ¿De acuerdo? Profe, Ujú. ¿no sería i a la 1/2? Vamos a ver ahorita cuánto da. Ok. Veamos potencias de i y nos devolvemos. Si se me olvida, me acuerdo, pero lo tengo presente por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver conjugado y sus propiedades. Para poder ver división, necesitamos el concepto de conjugado. Y este no es un concepto nuevo para ustedes. Ya cuando estudiamos racionalización, cuando estudiaron racionalización en matemática general, estudiaron el concepto de conjugado. Recuerdan, yo racionalizo multiplicando por el conjugado. Es muy similar. Si yo tengo, o equivalente, solo que ahora hablando de complejo, si yo tengo un número complejo z en su forma rectangular a más bi, el conjugado lo vamos a denotar con una barra encima
y va a ser A menos BI. Mucho cuidado porque el que cambia de signo es la parte imaginaria. Y ese es un error a veces que cometen ustedes. Siempre que cambia de signo es la parte imaginaria. Entonces, si yo tengo este número complejo, ¿cuál es el conjugado? El conjugado es 4 más I raíz de 2. Si yo tengo este número complejo, ¿cuál es el conjugado? Tres menos 5I raíz de 9, perdón, sobre 9. Si yo tengo este número complejo, Profe, ujú, ¿cuál era el conjugado en los números reales? no, ahorita vamos a ver. Es el mismo número real. Si yo tengo X igual a menos 5, perdón, voy a escribirlo en el otro orden. 2I menos 5. Cuidado con decir que el conjugado es 2I más 5. No. El conjugado de ese número complejo menos 2I menos 5. El que cambia de signo en la parte imaginaria. Ok, entonces si yo tengo un número real, ¿cuál es el conjugado? El mismo número real. Si yo tengo un número imaginario puro, ¿cuál es el conjugado? Cuidado porque es típico el error en este caso. Es muy típico que ustedes digan, el conjugado es 2i más 5, perdón. No, siempre que cambia de signo es la parte imaginaria. Si les cuesta verlo de esa forma, escríbalo menos 5 más 2i. ¿Cuál es el conjugado menos 5 más 2i? Menos 5 menos 2i. Sí, el conjugado de un número complejo es el mismo número complejo. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria es 0. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? Profe, ahí le hizo falta la rayita encima de la Z en el ejemplo 5. Gracias, correcto. Listo. Y tenemos algunas propiedades para los complejos, perdón, para los conjugados. El conjugado de la suma o resta es la suma o resta de los conjugados. El conjugado del producto es el producto de los conjugados. El conjugado de un cociente es el cociente de los conjugados y el conjugado del conjugado es el mismo número. Podemos calcularlo por aquí, por ejemplo. ¿Cuál es el conjugado del conjugado de Z? 4 menos I raíz de 2. Entonces podemos verificar en este pequeño ejemplo esta igualdad. Ahora bien, si a mí me dan Z, digamos, si a mí me dicen, bueno, aquí por ejemplo, si a mí me dan este número, me dan este, y me piden calcular el conjugado de la suma, ahí yo elijo si primero sumo y luego calculo el conjugado o si calculo el conjugado de ambos y luego sumo. Lo que me dice la propiedad es que de cualquiera de las dos formas voy a obtener el mismo resultado. Ahora bien, este resultado va a tener sentido aplicarlo en un ejercicio como el siguiente. O sea, me refiero a que no es que no tenga sentido o que yo no lo aplique cuando estoy realizando operaciones con números complejos, sino que cualquiera de las dos formas, o sea, que yo haga esto o que yo haga esto, llego al mismo resultado. Pensé que se me había ido el internet, no, solo me salí, perdón. Ahora bien,
Veamos que para resolver esta ecuación vamos a tener que aplicar algunas de esas propiedades. Vean que eso es una ecuación lineal. ¿Por qué razón es una ecuación lineal? Vean los coeficientes de la x. Es 1. Donde aparece la x, su coeficiente es 1. Por lo tanto, es una ecuación lineal. ¿Cómo resolvemos la ecuación lineal en R? Exactamente igual la vamos a resolver en C. ¿Cuál es el objetivo? Despejar la x. Ahora bien, resulta que la x por ahí está involucrada en conjugados. Aquí está en un conjugado y por aquí está en otro conjugado. Entonces, voy a usar propiedades de los conjugados. Voy a usar la propiedad 2, básicamente, para ir despejando la x. El conjugado de un producto es el producto de los conjugados. La apliqué 2 veces, ¿verdad? La apliqué aquí y la apliqué aquí. Ahora ya esto lo puedo calcular y ya esto lo puedo calcular. Y este 2i, bueno, lo puedo juntar con este 2i. Vimos arriba, en un ejemplo vimos que voy a hacerlo por aparte, por aquí, voy a hacer ese cálculo por aquí. Lo podemos ver como una forma notable, entonces el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora bien, ese i cuadrado lo cambio por menos 1, entonces al final me queda 3 menos 4i. Y ahí, bueno, voy a dejarlo escrito y luego calculo el conjugado. Iba a calcularlo de una vez, pero bueno. El conjugado de 3 es 3, vimos aquí arriba. Y voy a sumar este 2i con este i. En realidad voy a pasar a restar el 2i, entonces me queda. Voy a hacer varios pasos en uno, dado que no tengo mucho espacio. ¿Qué hice? Bueno, calculé esta potencia, por acá arriba la calculé. Calculé el conjugado de 3 y agrupé. Es exactamente igual que se resuelve una ecuación en R, ¿verdad? Agrupamos en un lado la igualdad lo que tenga X y en el otro lado la igualdad todo lo que no tiene X, más o menos lo mismo. Paso este a restar, calculo el conjugado de 3 y lo paso a restar y paso este a restar. Y menos 2i menos i. Ahora el conjugado de X, perdón, el conjugado de este número complejo. ¿Cuál es el conjugado de ese número complejo? Ahí hay dos formas de hacerlo. Una es aplico distributividad, esta X aplico distributividad con el 4i con el 3 o veo esto como una resta y saco el conjugado de X a factor común. Cualquiera de las dos es lo mismo. Sumo semejantes. Divido por i en ambos lados o paso a dividir ese 4i.
y ya despejé el conjugado de X. Ahora bien, ¿cuál es el conjunto solución? Recuerden que el conjunto solución es despejar la X. Tendría que calcular el conjugado de, dejé un menos perdido ahí, de menos un cuarto. Pero el conjugado de menos un cuarto es menos un cuarto. Y bueno, desde un inicio les dije que era una ecuación lineal, por lo tanto tenemos una única solución. En este caso, X igual a menos un cuarto. Entonces usamos propiedades, ¿verdad? De los, básicamente esta propiedad de los conjugados. Tanto aquí como aquí para ir despejando la X, que es el objetivo en la ecuación lineal, ¿verdad? Y luego lo que hice fue agrupar, ¿verdad? Bueno, calcular este conjugado y agrupar. A un lado la igualdad lo que tenga la variable, al otro lado la igualdad lo que no tiene la variable y se suman semejantes. Propiedades. Ay, perdón, preguntas. Profe, Ajá. entonces no importa si yo hago primero la operación y luego resuelvo el conjugado o al Ajá. revés. Ajá. Ok. Eso es básicamente lo que me dice estas tres propiedades, ¿verdad? No importa si usted primero suma y luego calcula el conjugado o si calcula los conjugados y luego suma. Y Ok, lo ok. mismo con el producto y lo mismo con el cociente. Pero sería mucho mejor resolver los conjugados primero, ¿no? Depende, o sea, si usted tiene los números complejos, básicamente es lo mismo. Cualquiera de los dos procedimientos, este o este, es lo mismo. Pero ya hay algunos ejercicios como este, digamos, que ahí tiene sentido de utilizar primero la propiedad, o sea, separar esto como un producto, ¿verdad? Ujú. Que va a llegar exactamente al mismo resultado si usted desarrolla esto, distribuye la X, pero ya luego para poderlo sumar con otras cosas que hay por ahí, tiene que separar. En algún momento va a tener que aplicar esta propiedad. Ok, gracias. Ujú. ¿Qué pasa si alguna de las X no tiene la rayita de conjugado y además es un número complejo? Ahí, habría que resolverlo de otra forma. Ahí usted tendría que decir, sea X igual a A más BI. Entonces, si X es igual a A más BI, el conjugado va a ser A menos BI. Entonces, sustituyen la ecuación donde aparezca la X por A más BI y donde aparezca el conjugado de X por A menos BI. Y resuelve, y su objetivo va a ser encontrar A y B. Complica un poquito el ejercicio, pero se puede resolver. Ok, entiendo. Gracias, profe. En este caso se pudo haber hecho así desde el inicio también. Se pudo haber hecho, bueno, sea X igual a A menos B, perdón, A más BI y cambio esta X por el conjugado, A menos BI. Pero en este caso era complicar el ejercicio sin necesidad, porque solo en todo lado me aparece la X. Pero si me hubiera aparecido la X y el conjugado de X, las dos, tengo que hacer esto. Tengo que decir sea X igual a A más BI, entonces el conjugado de X es igual a A menos BI, donde aparezca la X la sustituyo por A más BI y donde aparezca el conjugado de X por A menos BI. Ahora bien, ¿por qué estudiamos el conjugado? Estudiamos el conjugado para poder estudiar la división. Consideremos esos dos números complejos. Queremos calcular Z entre W. O Z dividido por W, como quieran decirlo. Es decir, quiero calcular esta división. Ay, uno menos. ¿Cómo calculo yo división? Profe, lo puso al revés. Ah, sí, borré donde no era. Gracias. Claro. División de números complejos. Bueno. Multiplicando numerador y denominador por el conjugado. Entonces multiplico numerador y denominador por el conjugado. Al multiplicar numerador con numerador,
Voy a hacerlo paso por paso, ya luego ustedes pueden reducir el número de pasos. Tengo que aplicar distributividad porque lo que tengo es multiplicación de números complejos. En el denominador, al multiplicar por el conjugado, también puedo aplicar distributividad, pero igual que lo hicimos por acá, que vimos que esto se podía hacer aplicando distributividad, todo lo demás, o viéndolo como una forma notable, en este caso tenemos lo mismo. Esto podemos verlo como la tercera fórmula notable. Entonces no hace falta, si lo hacen tienen que llegar al mismo resultado, pero no hace falta aplicar distributividad. En el numerador sí, ¿verdad? 3 más 3i menos 2i menos 2i cuadrado. Vayan siguiendo porque a veces cometo errores. 3 más, me avisan si ven algún error. Creo que no, ¿verdad? En el denominador tenemos una diferencia o la tercera fórmula notable, ¿verdad? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, el primero al cuadrado menos la tercera fórmula notable. Si lo hacen por distributividad, llegan al mismo resultado. Sumos semejantes. Voy sumando 3 menos i más 2. Este i cuadrado, ¿verdad? Lo cambio por negativo 1. Entonces va a quedar negativo 1 por menos 2, que es 2 positivo. Y 3 más 2, 5. Y luego tengo por ahí 3 menos 2, negativo 1. Y abajo, ¿qué tengo? Veamos abajo qué tengo. Tengo 1 menos 1. Si ustedes quieren identificar parte real, parte imaginaria, lo pueden escribir como 5 medios menos i medios. O se deja de esta forma, no hay problema. Cualquiera de las dos formas es correcto. Profe, la i no va positiva. ¿A dónde? Es 3i sí. menos 2i. Gracias, sí. Sí, es 3 positivo menos 2. Gracias. Entonces, parte real de ese número, 5 y medios. Parte imaginaria, 1 medio. Puede ser así. Ahora, como va a ser un examen de selección única, tienen que fijarse, ¿verdad? En dónde o cuál de las dos opciones puede ser que aparezca esta, puede ser que aparezca esta. Y este es el procedimiento para dividir números complejos. Es un poquito, ¿verdad? Es más fácil multiplicar, sumar, restar que dividir. Por eso a veces la división se trabaja en forma polar. Luego vamos a ver la división en forma... En realidad no hay mucha diferencia si lo comparamos con respecto a otras operaciones. Si lo hago en forma polar, forma rectangular, pero a veces es más fácil dividir números, o no más fácil, sino lleva menos procedimiento de dividir números complejos en forma polar que en forma imaginaria. En forma rectangular, perdón. ¿Por qué? Porque lleva un proceso, sobre todo porque esta fórmula notable ustedes pueden escribir el resultado de una vez sin mucho, luego cuando ya tomen práctica, sin ningún problema. Donde hay que tener más cuidados en este numerador. Pero bueno, hay que saberlo hacer de las dos formas, tanto en forma polar como en forma rectangular. Preguntas. Profe, yo no entendí por qué es que hay que multiplicar por ese 1. Para poder hacer la división. Vea que ya aquí no queda ni en el denominador. A la hora de usted multiplicar por el conjugado, usted está quitando el i del denominador y ya eso queda como un número complejo en la forma rectangular A más B. Y en el momento que usted quite el i del denominador,
ya está calculando el número complejo que es producto o resultado de esa división. Entonces, a la hora de yo multiplicar por el conjugado del denominador, al elevar el cuadrado a ambos, vean que ya yo quito el i del denominador. Entonces, ya esta expresión, en el momento en que quito el i, lo puedo escribir en la forma rectangular. A más bi, ya es el resultado de la división. Ya es el número complejo que es resultado de esa división. Ok, entiendo. Muchas gracias, profe. Con gusto. Profe, Ujú. siempre hay que separar, digamos, en este caso está 5 más i entre 2. Uno no lo puede dejar así. Puede dejarlo, sí, no hay ningún problema. Ah, O ok. sea, si fuera un examen de desarrollo, puede dejarlo ahí, que está bien. Ahora, como les decía que como es de marcar con X, tienen que fijarse, porque puede ser que las opciones venga este o venga este. ¿Verdad? Veamos esta otra. Vamos combinando operaciones, igual que comenzamos allá. Tengo un exponente negativo. En R, ¿qué hacíamos cuando teníamos un exponente negativo? Comenzamos por quitar ese negativo. Y al quitar el negativo es donde me queda una división. Multiplico por el conjugado. Tanto numerador como denominador. Aquí hay menos procedimiento, ¿verdad? Porque en el numerador es un número real, ¿verdad? La parte imaginaria es 0. Entonces, aplicar distributividad en el numerador va a llevar menos trabajo. En el denominador ya no voy a hacer este paso, sino que voy a ir haciendo el cálculo de una vez. Ya sabemos que tenemos la tercera fórmula notable. El primero al cuadrado, 16, menos el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado, raíz de 3 a la 2, 9. Y a la 2 lo dejo como y a la 2. Ahorita lo voy a cambiar por menos 1, pero por el momento lo dejamos ahí. Entonces, esta expresión la voy a cambiar por menos 1. Voy a hacer varios pasos en uno para irnos ahorrando espacio y tiempo. Y abajo me queda 16 más 9. ¿Verdad? Porque me queda menos con menos. Entonces me queda 16 más 9. Y de ahí, bueno, si se puede simplificar algo, lo simplificamos. Y si no, ahí hay un error, ¿verdad? Yo elevé raíz de 3 a la 2, no 3. Y lo puse como si fuera 3. Es raíz de 3 a la 2, es 3. Y entonces, no es 20, no es 25, es 19. Vean que es raíz de 3. Y yo lo que hice fue, vi 3 y coloqué 9. No es raíz de 3, es 3. Entonces, 19. Con 25 no se simplificaba nada, pero ahora se simplifica, ¿verdad? Entonces, simplemente ese 38 con ese 19. Ocho más 2 raíz de 3. Entonces, aquí estamos combinando. Inicialmente es constante por una potencia. Bueno, al quitar la potencia negativa queda división. Y si queda división en forma rectangular, este siempre va a ser el procedimiento. Multiplicamos por el conjugado. En el denominador, diferencia de cuadrados. El primero a la 2, el segundo a la 2. El segundo a la 2, bueno, 3 y cuadrado.
ese y cuadrado lo cambio por menos 1, entonces me queda 10, al final me queda 16 más 3, que es 19. Y bueno, se simplifica esto con esto. Y ese sería el resultado de esa operación. ¿Alguna pregunta? Vamos a resolver esta otra ecuación. X es conocido y me piden despejar Y. Es lineal porque vea que la variable es Y y el coeficiente es 1, por lo tanto el despeje es fácil. Voy a usar aquella propiedad, entonces tengo el producto de este conjugado. Ahí hay varias formas de hacerlo. Si ustedes, esta forma que yo estoy haciendo, voy a hacerlo aquí de los dos. Al final voy a escoger una de las dos, pero voy a hacerlo acá de las dos formas. Perdón. El objetivo es despejar X. Perdón, Y, porque X es conocido. Esta es una forma de hacerlo. Yo conozco X y el conjugado de X es 4 más 3y. ¿Cuál es otra forma de hacerlo? Ustedes saben que en una igualdad yo puedo aplicar la misma operación en ambos lados de la igualdad, que la igualdad se mantiene. Entonces yo tomo, si yo no quisiera trabajar con conjugado, yo tomo esa igualdad y le aplico el conjugado a ambos lados. Bueno, primero que eso no era 2y menos 1. Sí, menos 1. Aplico el conjugado a ambos lados. Si aplico la misma operación, la igualdad se mantiene. Y vimos anteriormente la última propiedad que no la había utilizado, que el conjugado del conjugado es el mismo número. Pues el conjugado del conjugado es XY. Y el conjugado de 2y menos 1, 2y más 1. Y entonces despejo Y. Bueno, coloquemos X para seguir los mismos pasos de la primera forma. Y después sustituimos la X. No voy a hacerlo por cuestión de tiempo porque necesitamos avanzar, pero de cualquiera de las dos formas tengo que llegar al mismo resultado. Ahora, mucho cuidado, no es que esta expresión es igual a esta. No, en esta la solución que obtenga ya es la solución de la ecuación. En esta la solución que yo tenga es para Y conjugado. Tengo que dar como solución el conjugado de ese número que obtengo al hacer esta división. Pero de cualquiera de las dos formas tengo que llegar al mismo resultado. Y el procedimiento es muy similar, ¿verdad? Acá multiplican por 4 menos 3y. Y por allá multiplican por 4 más 3y. Repito, no es que se llegue, no es que haciendo esto y haciendo esto voy a llegar al mismo resultado. No, aquí voy a llegar a Y. Aquí voy a llegar al conjugado de Y. Nada más tener cuidado que lo que tengo que dar como respuesta es Y. Entonces, acá lo que obtenga lo doy como conjunto solución. Acá lo que obtenga tengo que calcularle el conjugado para darlo como el conjunto solución. Pero de cualquiera de las dos formas, usando propiedades diferentes, porque vean que aquí usé la del producto y aquí usé la del conjugado del conjugado. De cualquiera de las dos formas, esa ecuación se puede resolver. Preguntas. Profe, una consulta, donde hizo Ajá. el conjugado de 2i, no es menos 2i Sí, menos 1. sí, gracias. Cometí el error que les dije que no cometieran. Muchas gracias. Es bien común no fijarse uno y verlo si el conjugado es menos 2i menos 1.
Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, comentario? Bueno, ahora sí vamos a calcular. Les decía que en esta forma polar no vamos a ver muchas operaciones, porque luego vamos a ver más operaciones en esta forma rectangular no vamos a ver muchas operaciones, vamos a ver más en la forma polar. Pero potencias de I sí vamos a poder calcular. Hasta el momento lo único que conocemos es esto. I cuadrado igual a menos 1. Y entonces, si yo quiero calcular I a la 21 y a la 601, cualquier potencia, ¿cómo lo hago? Siempre aquí es usar propiedades de las potencias. Básicamente, propiedades de las potencias usando, este hecho. Siempre usando este hecho. Entonces, si yo quiero, voy a primero calcular ese raíz cuadrada de 16 para dejar todo con base I. Ese raíz cuadrada de 16 es 4i. Perdón, raíz cuadrada de menos 16, 4i. Entonces, si yo quiero calcular ese i a la 21, voy a usar propiedades de las potencias. Lo voy a escribir como, si el número es impar, en este caso es impar i a la 20, i a la 21 lo escribo como i a la 20 por i. Conservo la base, sumo exponentes, obtengo i a la 21. Siempre, si es impar, lo voy a separar como par más el número impar, en este caso más 1. Ese i a la 20 lo voy a escribir como i a la 2 elevado a la 10. Esa potencia que yo dejo par, la escribo como una potencia con base i cuadrado. Perdón. Con base i cuadrado. ¿Para qué? Para poder usar este hecho. Entonces, i cuadrado lo escribo o lo sustituyo por menos 1. Y en este caso particular, eso da 1. Por lo tanto, esta expresión es equivalente a 1 más 4. Entonces, básicamente, cuando yo voy a calcular potencias de I, lo que hago es usar propiedades de las potencias. Siempre, siempre usando este hecho. Por ahí dejé un I perdido, ¿verdad? Este I lo dejé perdido. Al final se suman 5i. Porque lo que hice fue calcular esto y dejé perdido este i. No, este i se mantiene. Y al final, bueno, como tengo 4i, lo sumo, 5i. ¿Alguna pregunta? Profe, en el caso de arriba, que teníamos como raíz cuarta de menos 1. Ajá. Quedaría como yo le había dicho, que era i a la 1/2. Creo. ¿Cómo? No sé. Sí. En este caso, digamos, se puede dejar así, ¿verdad? Se puede dejar así. Ahora, usando propiedades, las mismas propiedades que estamos usando ahorita, propiedades, básicamente propiedades de las potencias.
¿Qué hicimos ahora? El I a la 20 lo dejé como I a la 2 por I a la 10, ¿verdad? Era I a la 20. Sí, I a la 2 por I a la 10. Entonces, lo puedo dejar si quiero cambiarlo por I, ¿verdad? Si quiero cambiar o dejar esta expresión en términos de I, uso la misma propiedad. Entonces, I es menos raíz de 1. Entonces, menos 1 a la 1 medio elevado a la, para obtener un cuarto, 1 medio. Dos raíz de I o 2i a la 1 medio, como quieran escribir. Pero es básicamente propiedades de las potencias, en este caso potencias de I, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a poder calcular potencias de... Es más, vamos a poder calcular más adelante expresiones como estas, ¿verdad? Por el momento, el día de hoy, vamos a trabajar solo potencias de I. En este caso es una potencia fraccionaria, ¿verdad? Los ejemplos de abajo van a ser potencias enteras, pero en este caso es fraccionaria. Pero básicamente propiedades de las potencias. Todas las propiedades de las potencias que estudiamos las heredamos. Entonces, si queremos escribirlo en función de I, del número imaginario, I, esta sería la expresión correspondiente. Si elevamos al cuadrado, deberíamos obtener menos 16, esto de acá, ¿verdad? Si elevamos al cuadrado este número, deberíamos obtener raíz cuadrada de menos 16, perdón, menos 16. Si elevamos a la 4, perdón, porque es raíz cuarta. Si elevamos a la 4 este número, debemos obtener menos 16. Eso era que, creo que sí era el que me había dicho usted, ¿no? Sí, el que la compañera había preguntado. Sí, es que alguien había dicho la solución, pero no recuerdo si fue exactamente. Dígame qué iba a preguntar. Si tenemos algún número imaginario, digamos 2i es igual a 2 raíz de i. 2i, no. 2i, o sea, 2 raíz de i al cuadrado sí es igual a 2i, pero 2i no es igual a 2 raíz de i. Son potencias diferentes, i y raíz de i. La potencia de i es, el exponente es 1 y el exponente es 1 medio. ¿Sí fue su pregunta? Sí, más o menos. Es que recuerdo, bueno, entendí que para que dos números imaginarios fueran iguales, entonces la parte real tenía que ser igual, bueno, las partes reales tenían que ser iguales y las partes imaginarias iguales, Sí, pero no decía nada sobre i. sí, pero yo hablo de igualdad cuando están escritos de esta forma. O sea, cuando están escritos en su forma estándar. A más BI, X más Y, entonces ahí yo hablo parte real igual a parte real, parte imaginaria igual a parte imaginaria. Pero si ya yo tengo, por ejemplo, no sé, A más BI igual a X más Y a la 3, mucho cuidado, porque ya ahí yo no puedo hacer parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Por qué? Porque aquí tengo Y y aquí tengo Y a la 3. Ok, ya entendí. Muchas gracias, profe. Es cuando las dos expresiones, tanto esta como esta, están en la forma estándar. Si no, para yo poder establecer la igualdad entre estos dos números complejos, yo tendría que calcular este I a la 3, calcular esa potencia porque hay una operación y luego ver qué me queda aquí como parte real y qué me queda como parte imaginaria después de que hice esa operación y ya hice igualar parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. En el ejercicio que nosotros lo aplicamos es porque ya estaba, es más, estaba hasta separada la parte real con la parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, en el ejemplo que lo aplicamos, este de acá. Ya hasta estaba separado, me decían cuál era la parte real, cuál era la parte real, la parte imaginaria, ¿verdad? Pero si por aquí hubiera tenido I a la 5, no, tengo que calcular primero ese I a la 5 y luego ver la expresión correspondiente y ya después igualar.
¿Alguna otra pregunta? Si yo quiero calcular I a la 601, estamos trabajando potencias de I. Bueno, I a la 601, básicamente voy a usar lo mismo que usé arriba. I a la 600 por I. Siempre si es impar, empezamos por hacer esa separación. I a la 600 lo voy a escribir como I a la 2 elevado a la 300. Y a la 2 lo cambio por menos 1. Y en este caso es I. Ahora, bueno, en el caso anterior esta potencia me quedó I y esta potencia me quedó I. Pero puede quedar menos I, como en este caso de acá. I a la 305. Bueno, I a la 305, como es impar, lo voy a separar como I a la 305, no, 135, perdón. I a la 135 lo separo como I a la 134 por I. I a la 134 lo escribo como I a la 2 elevado a la, bueno, si quiero hago 134 dividido entre 2, ¿verdad? I a la 67. Bueno, hagamos paso por paso. En los dos ejemplos anteriores, el menos 1, cuando yo cambié el I cuadrado por menos 1, me quedó una potencia par. Par, por eso fue positivo 1. En este caso es una potencia impar cuando hice esa separación. Y eso es menos 1. ¿Alguna pregunta de esos dos ejemplos? Veamos este otro. Ya ahí combino operaciones. I a la 239. Igual, lo separo. I a la 238 por I. Más 2 por. Acá lo que tengo es menos I. Entonces, aquí estoy usando varias propiedades de las potencias. Lo separo como menos 1 a la 106 por I a la 106. O sea, esta base la separo con menos 1 por I. Y luego aplico el exponente a cada una de ese producto, al menos 1 y al I. I a la 238 lo escribo como I a la 2 y divido 238 entre 2. Entonces sería I a la 2 elevado a la 119. Aquí no habíamos hecho ningún ejemplo de potencia par. Todos los ejemplos habían sido de potencias impares. Bueno, es por la que lleva ese detalle de separar. Las potencias impares lleva ese detalle de separar como par, ¿verdad? En el par más cercano, que en este caso menor 20. Igual acá, potencia par por I, pero en este caso ya es par. Bueno, si es par no hay que separar, simplemente lo escribo como I a la 2, ¿verdad? Dividido, 106 dividido entre 2, 53. Entonces, I a la 2 elevado a la 53. Y hago los cálculos, ¿verdad? Donde aparezca I a la 2, lo escribo por menos, lo cambio por menos 1. Dejé otra vez un I botado por ahí, ¿verdad? Aquí. Menos 5 y menos 2. Sería el número complejo correspondiente a esta expresión. Preguntas. Siempre el detalle está con los impares. Los impares siempre los voy a separar como I por I elevado al, en este caso tengo 239, el menor par más cercano, 238. Y luego 238 lo divido por 2 para escribirlo como I a la 2 elevado a la
119. Y siempre I a la 2 lo cambio por menos 1. No voy a hacer esta completa, pero podemos combinar operaciones, como en este caso. Igual que en números reales, ¿cuál es el primer paso? Quito exponentes negativos. Entonces, 3 sobre I a la 50 menos 2 sobre I a la 37 4 sobre I a la 13 más 5 sobre I a la 19. Calculen por aparte cada una de esas potencias. Calculen I a la 50, calculen I a la 37 y calculen I a la 13 y a la 19. Luego de que las calculan, las sustituyen acá y simplifican. Ahí probablemente van a tener que hacer división porque tengo un número complejo en el numerador, un número complejo, a no ser que al final al elevar por acá me quede un número real, ¿verdad? De lo contrario voy a tener que hacer división. Luego lo trabajan como ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bueno, estas son las operaciones que vamos a estudiar en forma rectangular. Suma, resta, multiplicación, división y potencias de I. Potencias como las siguientes, todavía no las vamos a estudiar. No tiene sentido, lo puedo hacer en forma rectangular, pero no tiene sentido ponerme a desarrollar S a la 4. O si en vez de S a la 4 yo tengo 1 a la 15. No tiene sentido. Hay una forma más fácil de hacerlo y es hacerlo en la forma polar. Entonces, por el momento vamos a quedarnos acá con las operaciones. Luego, la siguiente clase vamos a introducir la forma polar y la siguiente semana estudiaremos operaciones en forma polar, que llevan, dependiendo de la operación, llevan menos trabajo. Sistemas de números complejos. Podemos tener sistemas donde la solución sea compleja. Es más, podemos tener sistemas donde los coeficientes, donde los coeficientes sean complejos. En este caso, no, también pensé que todos los coeficientes eran reales, pero no, por acá hay complejo y por acá hay complejo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Exactamente igual que se resuelven en el conjunto los números reales. Bueno, 2 por 2, hay diferentes formas de resolver. Sustitución es una, despejo una variable, la sustituyo en la otra. Eliminación es otra. Yo voy a utilizar eliminación en este ejemplo. ¿Recuerdan el método de eliminación? ¿Cómo era? Probablemente todos recuerden sustitución, pero eliminación. Se llama eliminación porque voy a eliminar una de las variables. Voy a agarrar una ecuación, en este caso la segunda, y voy a multiplicar por negativo 2 esa ecuación. Toda la ecuación. Toda la ecuación la multiplico por negativo 2. Y luego sumo las ecuaciones. Vean que al multiplicar, por eso se llama eliminación, al multiplicar por negativo 2 y sumar, yo estoy eliminando la variable z. Y me queda únicamente la variable w. Luego sumo. Y con eso ya tengo despejada
la W. Negativo 7. Ya encontré la solución para W. Para averiguar Z, sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones. Sustituyo aquí y despejo Z, o sustituyo aquí y despejo Z. En cualquiera de las dos tengo que llegar al mismo resultado. Como acá la Z ya tiene coeficiente 1, voy a despejarla de ahí. Entonces, donde aparezca la W, la sustituyo por el valor correspondiente. Y despejo Z. Distribuyo el 3. Voy a pasar a restar y de una vez a sumar semejantes. Entonces, el 10 menos 9, 1. Y menos 13 más 15, 2. Por lo tanto, tengo como solución, W igual a 3 menos 5i y Z igual a 1 más 2i. Pero vean que es exactamente uno de los procedimientos que se trabajan en los números reales. En este caso escogí eliminación. Preguntas. Profe, ¿cómo se llama el título de esta parte? Sistemas de ecuaciones, sistemas de números reales, sistemas de ecuaciones con números reales. Debería ser así completo, ¿verdad? Pero sistemas. Ok, gracias. Pasamos de operaciones a sistemas. Vamos a hacer este otro. Vean que ese sistema, así como está escrito, tiene 4 incógnitas. Z, W, el conjugado de Z y el conjugado W. Se puede resolver, pero voy a pasarlo a dos variables. Voy a agarrar la segunda ecuación y voy a hacer algo que apliqué allá arriba un ejercicio. Voy a aplicar conjugado en ambos lados en la segunda ecuación. Y ahí básicamente usar propiedades del conjugado, las que estudiamos arriba. Acá aplico el conjugado a cada término de esa suma. Separo, ¿verdad? Esto es un número complejo, calculo el conjugado. Acá aplico la propiedad del producto y aquí del conjugado del conjugado. El conjugado de 2 menos i, 2 más i. Y listo. Ya tengo esa ecuación en términos de Z y W. Entonces, voy a resolver el siguiente sistema. Perdón.
Entonces, inicialmente tenía W, Z, el conjugado W y el conjugado de Z. Al hacer o al aplicar propiedades del conjugado, me queda solo W y Z. Y entonces no resuelvo este sistema porque se complica, resuelvo este sistema. ¿Cómo? Por cualquiera de los métodos, que ya voy a usar otro método diferente al anterior. Puedo usar eliminación. Para mí eliminación es más fácil, pero voy a usar sustitución, que es el que la mayoría de ustedes usan. Despejo una de las variables de cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a tomar la segunda ecuación y despejo la W. ¿Por qué escogí esa? Porque de todas, vean que aquí de todas las variables, la única que tiene coeficiente 1 es W. Entonces, al tener coeficiente 1, ya es más fácil despejarla. Si de la segunda ecuación despejé W, tomé la segunda ecuación, la tengo que sustituir en la otra. Entonces, tomo esta ecuación y donde aparezca la W, la voy a sustituir por toda esta expresión. Ese es el método de sustitución, el que ustedes conocen. Entonces, despejé W de la segunda. Si la despejé de la segunda, la sustituyo en la primera. Si hubiera despejado de la primera, la sustituyo en la segunda. Ya esa es una ecuación lineal que solo depende de Z. Despejo Z de ahí. Claro, hay que aplicar distributividad. Primero, voy a aplicar distributividad acá. Luego voy a distribuir este menos 1. Profe, en la primera parte, cuando despejó W, no pasa negativo lo que pasó. Vamos a ver. Sí, gracias. Aquí, negativo. Correcto, gracias. Entonces, aplico distributividad. Y luego, bueno, antes de sumar, cambio los menos 1. Entonces, cambio este I cuadrado por menos 1, este I cuadrado por menos 1. Y ahora sí, 2i cuadrado menos, ahí me faltó un i, aquí me faltó un i, 2zi. I por 2z, 2zi. Sumo semejantes, bueno, sumo semejantes no, sumo partes reales, partes imaginarias. Agrupo lo que tengo z, 9z más 2zi, ¿verdad? Solo eso tiene z, no. 8z. Este 9z lo resto con este z, entonces me queda 8zi.
Y lo demás lo voy a agrupar al otro lado. 1 menos 3i más 2i menos 2. De estos voy a sacar un z factor común para poder despejar la z. Es una ecuación lineal, el objetivo es despejar z. Y por ahí sumo semejantes. Para poder dar z, tengo que hacer esa división. Tengo que multiplicar numerador y denominador por el conjugado. Luego ustedes lo pueden verificar. Yo lo hice antes pues sabía que por cuestión de tiempo no íbamos a poder hacer esa división. Pero luego lo pueden verificar y z es el siguiente número complejo. Ya cuando hacen la división y separan, menos 5 sobre 34 menos 3 sobre 34. Es después de hacer esta división. Si z es el número complejo, la sustituyen acá para averiguar w. No lo voy a hacer tampoco porque más bien ya estamos sobre el tiempo, pero el resultado para w 75 sobre 34 más 79 sobre 34. Entonces podemos dar la solución al sistema. Este es z. Y este es w. Se pudo haber hecho por eliminación, sí, tal vez lleva menos procedimiento, pero bueno, estoy casi segura que la mayoría de ustedes el método que aplican es sustitución, porque eliminación está el detalle de pensar por cuál número multiplicar para eliminar una de las variables. En este caso era muy evidente, pude haber multiplicado por 3 la primera ecuación y sumar, se elimina la w, se despeja la z, o multiplicar por menos 2 la segunda, que fue lo que hice. En este caso ya no es así tan rápido. ¿Cómo elimino una de las variables? Bueno, multipliquen por i la segunda ecuación. Si multiplican por i la segunda ecuación, se va a eliminar la variable w y despejan z. O por sustitución, que lleva un poquito más de trabajo, pero cualquiera de los dos métodos se llega al mismo resultado. Preguntas. Bueno, entonces vamos a quedar por acá. La siguiente clase iniciamos con lo que es el teorema fundamental del álgebra y introducimos la forma polar de un número complejo. Entonces, muchas gracias a todos por la atención. Nos vemos el jueves.